Las palabras de un padre o una madre pueden convertirse en cicatrices invisibles que un hijo o hija llevará toda su vida. Lo que a veces parece una simple frase, en realidad puede destruir la autoestima, generar inseguridad y marcar el rumbo de su futuro. Hoy quiero mostrarte 8 frases tóxicas que muchos padres dicen sin darse cuenta y que pueden herir más que cualquier golpe. Soy consejera de amor. A lo largo de mi experiencia, he acompañado a muchas familias que, sin darse cuenta, repiten patrones de comunicación que dañan profundamente a sus hijos o hijas. En este canal encontrarás orientación para comprender mejor el impacto de tus palabras, aprender a criar con conciencia y construir vínculos más sanos. Si buscas transformar la relación con tus hijos o hijas y romper con hábitos que lastiman, este espacio es para ti. Las palabras de los padres tienen un poder que muchas veces subestimamos. Pueden convertirse en el cimiento sobre el cual un hijo o hija construye su seguridad, su autoestima y su manera de relacionarse con el mundo, o pueden transformarse en un peso que lo acompañe toda la vida. No se trata únicamente de lo que decimos, sino de cómo lo decimos, de la frecuencia con la que repetimos ciertas frases y del momento emocional en el que llegan a los oídos de un niño o niña. En consulta, he escuchado a muchos adultos recordar con detalle frases que sus padres les dijeron hace 20 o 30 años, frases que quizá, en el momento, se pronunciaron con frustración, enojo o cansancio, palabras que se lanzaron sin pensar, pero que en el corazón del niño o niña se transformaron en verdades absolutas. Cuando un padre le repite a su hijo o hija que es un inútil, que nunca será suficiente o que está cansado de él, esas palabras no se borran fácilmente. Se convierten en la voz interna con la que ese hijo o hija se hablará a sí mismo durante toda su vida. Algunos padres piensan que esas expresiones son simples maneras de corregir, que sirven como regaños fuertes para enderezar la conducta. Creen que al decirle a un niño o niña que no sirve, lo están motivando a mejorar. Pero la realidad es muy distinta. Lo que realmente sucede es que ese niño o niña comienza a creer que su valor depende de complacer a los demás, que su identidad se define por los errores que comete y no por las capacidades que posee. En lugar de motivarlo, lo hunde en la inseguridad. Quiero que los padres comprendan que las palabras dejan huellas invisibles. A diferencia de una herida física que puede sanar con el tiempo, una herida emocional causada por las frases de quienes más deberían protegernos se arrastra en silencio. Esas heridas se manifiestan en la adultez en forma de baja autoestima, dificultad para establecer relaciones sanas, miedo constante al fracaso y, en algunos casos, incluso en depresión o ansiedad. Es cierto que la mayoría de los padres no pronuncian estas frases con la intención de dañar. Muchos las repiten porque ellos mismos las escucharon en su infancia. Es un ciclo que se transmite de generación en generación. El padre que fue humillado de niño tiende a repetir las mismas palabras con sus hijos o hijas, creyendo que así se educa, que esa es la manera correcta de formar carácter. Pero lo que en realidad sucede es que se perpetúa el dolor y se normaliza la violencia verbal. Reconocer este patrón no es un motivo para llenarse de culpa, sino una oportunidad para cambiar. La crianza consciente comienza cuando un padre o una madre se detiene a reflexionar sobre cómo sus palabras impactan en la vida emocional de sus hijos o hijas. Educar no significa endurecer, humillar o avergonzar. Educar significa guiar, acompañar, corregir con firmeza, pero también con respeto y amor. Cada padre tiene en sus manos la posibilidad de romper con los patrones del pasado. Puede elegir no repetir lo que escuchó en su infancia y decidir hablar con compasión, incluso en los momentos de enojo. Porque el amor también se transmite con palabras, y esas palabras pueden convertirse en un legado de confianza y seguridad para sus hijos o hijas. En este video vamos a analizar 8 frases que parecen comunes, que muchos padres dicen sin darse cuenta, pero que son profundamente tóxicas para el desarrollo de un hijo o hija. Al identificarlas, tendrás la oportunidad de reflexionar y sustituirlas por expresiones que nutran, que enseñen y que fortalezcan la relación con tus hijos. Reconocer es el primer paso, cambiar es la verdadera transformación. Recuerdo el caso de una joven que llegó a terapia sintiéndose incapaz de lograr cualquier cosa en su vida. Había terminado sus estudios, tenía talento, pero cada vez que intentaba dar un paso hacia adelante, la voz de su padre resonaba en su mente. «Nunca vas a llegar a nada».
Esa frase, repetida durante años, se convirtió en una cadena invisible que le impedía confiar en sí misma. Lo más doloroso era que su padre nunca pensó que esas palabras serían tomadas tan en serio. Creyó que eran simples regaños, pero en el corazón de su hijo o hija se transformaron en una verdad. Esta historia refleja lo que sucede cuando los padres no son conscientes del impacto de sus palabras. Por eso, quiero mostrarte 8 frases que parecen comunes, pero que pueden herir profundamente a un hijo o hija. 1. Eres un inútil. Cuando un padre pronuncia esta frase, destruye la confianza del niño o niña en sus capacidades. Lo que el hijo o hija aprende no es a mejorar, sino a creer que no sirve para nada. Con el tiempo, este mensaje se convierte en una voz interna que frena cada intento de crecimiento. La solución no está en negar los errores del hijo o hija, sino enseñar con claridad la conducta que debe mejorar, sin etiquetar su valor personal. 2. Ojalá fueras como tu hermano. Las comparaciones son una de las formas más dolorosas de invalidar a un hijo o hija. Este mensaje enseña que nunca será suficiente, sin importar lo que haga. Además, rompe los lazos entre hermanos, generando competencia y resentimiento. En lugar de comparar, los padres pueden reconocer las diferencias y talentos únicos de cada hijo o hija, mostrando que cada uno tiene un valor propio. 3. Me arrepiento de haberte tenido. Esta frase es devastadora. Envía el mensaje de que la existencia del hijo o hija es un error, algo de lo que se debería huir. Escuchar esto deja una marca que rompe la conexión más importante, el vínculo emocional con los padres. Es normal que los padres se enfrenten momentos de cansancio o frustración, pero el hijo o hija no debe cargar con la culpa de esas emociones. Lo que sana es recordarles con frecuencia que, a pesar de las dificultades, son amados y deseados. 4. Cállate, tus sentimientos no importan. Con esta frase se enseña al niño o niña que sus emociones son un estorbo. El resultado es que aprende a reprimir lo que siente y más tarde se le hace difícil expresar dolor, tristeza o miedo. Muchos adultos que no saben cómo hablar de sus emociones crecieron escuchando estas palabras. Cambiar esta dinámica significa dar espacio a la escucha, validar lo que el hijo o hija siente y enseñarle a expresarlo de forma adecuada. 5. Siempre haces todo mal. Esta frase convierte los errores en una identidad. El niño o niña no escucha que se equivocó en una acción, sino que él mismo es un fracaso. Esto alimenta la culpa y el miedo constante a equivocarse, bloqueando su aprendizaje. La corrección puede hacerse con firmeza, pero siempre señalando la conducta, nunca etiquetando al hijo o hija como defectuoso. 6. Si no haces lo que digo, no te voy a querer. Este tipo de chantaje es profundamente dañino porque convierte el amor en una moneda de cambio. El niño o niña aprende que debe merecer el cariño de sus padres obedeciendo a ciegas, y eso lo convierte en un adulto que se somete por miedo al rechazo. Los padres pueden marcar límites claros sin condicionar el amor, recordando que amar es un derecho del hija o hijo, no una recompensa. 7. No llores, pareces débil. El llanto es una forma natural de expresar dolor o frustración, pero cuando se reprime, la niña o niño aprende a desconectarse de sus emociones y a sentir vergüenza de ellas. Esto no forma carácter, sino muros internos. Permitir que las hijas o hijos lloren y acompañarlos en su emoción les enseña que sentir no es debilidad, sino parte de ser humano. 8. Nunca llegarás a nada. Quizás sea la frase más limitante de todas, porque se convierte en una profecía que la hija o hijo termina creyendo. El miedo al fracaso se instala y la persona deja de intentar por temor a confirmar esa sentencia. Reemplazar esta frase con mensajes de confianza y apoyo puede abrir caminos completamente distintos. Un hijo que se siente capaz se atreverá a ir más lejos. Cada una de estas frases muestra cómo las palabras pueden herir más que cualquier golpe. Pero también nos recuerdan algo muy importante: siempre existe la posibilidad de cambiar. Así como las palabras tóxicas marcan, también las palabras de aliento, de respeto y de amor pueden sanar y construir. Ser consciente es el primer paso para dejar de repetir patrones dañinos y empezar a crear un legado de palabras que fortalezcan a nuestros hijos o hijas. Si al escuchar estas frases reconociste algunas en tu propia infancia, quiero que recuerdes algo fundamental.
no fue tu culpa. Muchos de nuestros padres también crecieron con palabras duras, porque esa era la manera en que ellos fueron educados. Lo que escuchaste no define tu valor, y si hoy eres padre o madre, tienes en tus manos la oportunidad de romper ese ciclo. Nunca es tarde para cambiar la forma en la que hablas con tus hijos o hijas y comenzar a sembrar un lenguaje que sane en lugar de herir. Cambiar no significa ser padres perfectos, significa aprender a ser conscientes. La próxima vez que sientas frustración y estés a punto de pronunciar una palabra hiriente, respira profundo antes de hablar. Ese pequeño instante puede marcar la diferencia entre lastimar o enseñar. Existen actividades simples pero poderosas que puedes empezar a aplicar en casa. Una de ellas es dedicar al menos 10 minutos al día para escuchar a tu hijo o hija sin interrupciones, sin juzgar, sin dar consejos inmediatos, solo escuchar. Esto les dará la seguridad de que sus sentimientos importan. Otra práctica importante es reconocer los logros pequeños. No se trata de esperar grandes resultados, sino de valorar el esfuerzo, la constancia y la intención. Cuando dices a tu hijo o hijo, estoy orgulloso de ti por intentarlo, fortaleces su confianza y le das permiso de seguir aprendiendo sin miedo. También puedes implementar el hábito de las palabras positivas antes de dormir. Frases como me gusta como eres, gracias por lo que hiciste hoy o simplemente te quiero mucho crean un recuerdo emocional que acompaña a tu hijo o hija y le da seguridad. Recuerda que criar no es solo corregir, también es acompañar, validar y construir juntos. Cada palabra que elijas puede convertirse en una herramienta de sanación. Tus hijos o hijas no necesitan padres perfectos, necesitan padres presentes, conscientes y dispuestos a aprender. Tú puedes ser el inicio de una nueva historia, donde el amor y el respeto sean el idioma que guíe la relación con tus hijos o hijas. Si lo que has escuchado hoy te llevó a reflexionar, no lo dejes pasar. Apoya este contenido con un me gusta porque así llegará a más padres que quizá todavía no son conscientes del impacto de sus palabras. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy mismo, porque una sola frase puede marcar la diferencia en la vida de un niño o niña. Quiero leerte en los comentarios. Cuéntame qué frase recuerdas de tu infancia que todavía resuena en tu vida, o cuál de estas 8 frases identificaste que quizá has repetido sin darte cuenta. Este espacio no es solo un canal, es una comunidad que crece con tu voz y tu experiencia. Y si deseas seguir aprendiendo herramientas de crianza y sanación emocional, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada semana encontrarás nuevos contenidos que pueden ayudarte a transformar tu manera de comunicarte con tus hijos o hijas y romper ciclos dañinos. No lo dejes para después. Empieza hoy el cambio en tu familia. Las palabras son semillas. Pueden crecer como raíces de dolor que acompañan a tus hijos o hijas durante toda su vida, o pueden convertirse en la fuerza que los sostenga cuando enfrenten dificultades. Hoy tienes la responsabilidad y también el privilegio de elegir cómo quieres que tus hijos o hijas recuerden tu voz. Hablar con amor no significa ser débil, significa ser consciente, firme y compasivo. Cada palabra que pronuncies puede ser la herramienta que los impulse a creer en ellos mismos. Toma esa decisión hoy, porque tus hijos o hijas merecen escuchar de ti la voz que los fortalezca y los inspire a convertirse en la mejor versión de sí mismos.